En medio de protestas se inició la cumbre del clima COP24 en Katowice, Polonia, donde Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, alertó al mundo acerca del peligro del cambio climático y lo lejos que se encuentra el mundo de los objetivos acordados en la cumbre de París en 2015. Estamos en problemas. Estamos en graves problemas con el cambio climático. El cambio climático se está acelerando más que nosotros y debemos ponernos al día más temprano que tarde, ya que para muchas personas, regiones, incluso países, esto ya es una cuestión de vida o muerte. Global warming really has become a new religion because you can't discuss it. It's not proper. If you say global, if you look at Linda here today, then all the people who are, notable people, they have said climate change in their talks. All of them have said it. I don't know whether they know what they mean, but they have said it anyway. Everybody talks about climate change. En Bruselas, decenas de miles de personas se manifestaron para sensibilizar sobre el cambio climático, dirigiendo sus exigencias a los delegados de la cumbre en Polonia. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos queda. El periodo de los próximos 10 años es ahora o nunca. So, global warming really starts with these two people, Al Gore and Paul Curry, or however you pronounce it. And what they did, they made this curve popular. I know that's hard to read from the audience, but on the vertical scale is degrees in 0.1 degree. So roughly 1 degree is the whole vertical scale. And the horizontal scale is in years from 1860 to 2000. And you see the global warming has increased, but the scale is like what dentists use when they advertise by toothpaste, because the scale is absolutely distorted. I mean, there's 1 degree there. And for what does this curve measure? Well, this curve measures what does the average temperature for the world for a whole year and for a whole Earth for 1 year. So there's an average temperature for the whole Earth for 1 year, and that measures in a fraction of a degree. So what does that mean? I think probably nothing. So let me talk about that again. From 1880 to 2015, the temperature has increased from 288 to 288.8 degree Kelvin, 0.3%. I think the temperature has been amazingly stable. Y gracias por comprometerse por una causa tan urgente y tan noble como es proteger la sobrevivencia de la humanidad en el planeta Tierra. I think the temperature has been amazingly stable. If I take where I live in Albany, New York, there are roughly 80 degree K difference between summer and winter at some time. And so would you think that 0.8 degree average on the Earth makes any difference to the climate in Albany? Is that sensible to you? Bien, entonces en este sentido, lo que no podemos es obviar del debate hechos que son empíricos y demostrados y que se omiten. No sé si intencionadamente o por desidia, pero se omiten. La gente que se dedica, los geólogos que se dedican a investigar el clima en la Tierra, ya saben desde hace mucho tiempo, y cada vez lo están sabiendo con mayor precisión, que el clima en la Tierra ha variado muchísimo pues durante toda la historia, ¿no? La Tierra, nuestra Tierra, lleva mucho tiempo dando verdaderos gritos de angustia, diciéndonos que está en peligro y que no tenemos un plan B. Algunos piensan que la salvación está en otro planeta, en el planeta Marte, quizás para un puñado de privilegiados, pero para los casi 8.000 millones de seres humanos que habitamos nuestro planeta, este es nuestro único planeta. La naturaleza también lleva décadas dándonos signos y gritos de angustia
y nos dice algo tan simple: cuídennos, cuídenme, para que yo pueda cuidarlos a ustedes. Me gustaría recordar el proyecto Greenland Ice Cores, que básicamente es un proyecto que se trata de hacer pues grandes agujeros en el hielo y extraer unos tubos, unos cores de hielo, ¿vale? Este proyecto empezó en concreto es el Greenland Ice Project. Se empezó en el 93 y, bueno, se extraen núcleos de barras de hielo y mediante una técnica que básicamente, para que la gente entienda que no me lo estoy inventando, lo que miden es la relación entre los isótopos de oxígeno para, con esos modelos, extrapolar a cambios de temperatura, ¿de acuerdo? Bueno, pues mediante esa técnica, que cada vez está siendo más precisa, se ven oscilaciones sistemáticas de unos 2, a veces 4 grados centígrados, de subida y de bajada en la temperatura a lo largo, pues, de miles y miles de años. Es decir, sería conveniente que la audiencia empezara a entender que el clima es un proceso dinámico, en el cual ha habido y sigue habiendo. Estamos en un momento, quizás, de un ciclo que en este momento pueda ser ascendente, pero que luego pueda descender. Que en este momento pueda ser ascendente, pero que luego pueda descender. Los expertos en clima de Naciones Unidas emitieron una dura advertencia sobre el aumento del nivel del mar y una crisis alimentaria inminente causada por el calentamiento global. Esto según el informe de la Organización Meteorológica Mundial presentado días antes de la cumbre. De todos modos, el aumento del nivel del mar será una amenaza para varias regiones costeras y ciudades costeras. Y en cuanto a la población, tenemos la mayor cantidad de población en los grandes países asiáticos, China e India, y allí también tenemos las partes más grandes de las grandes ciudades que están expuestas al aumento del nivel del mar. Pero tenemos también aquellos en Europa como Londres o América del Norte, como Los Ángeles y Nueva York, así como grandes ciudades en América del Sur y un par de ellas también en África. So then comes the clincher. If climate change doesn't work to scare people, we can scare people talking about extreme weather. That must work. So here is extreme weather. And the question is the ocean level rising? Well, here is a graph. It's hard to see, but you see it again. But this scale is in thousands of years, and this scale is in meters. If you look at the recent scale, then you see it here, this scale down, you can maybe read that, and this scale here is in centimeters. And for the last 100 years, the ocean has risen 20 centimeters. But for the previous 100 years, it also rose to 20 centimeters. And for the last 300 years, ocean has risen 20 centimeters 100 years. And so there is no unusual rise in the sea level. And to be sure you understand that, I'll repeat it. There is no unusual sight in the sea level. De todos modos, el aumento del nivel del mar será una amenaza para varias regiones costeras y ciudades costeras. Y en cuanto a la población, tenemos la mayor cantidad de población en los grandes países asiáticos, China e India, y allí también tenemos las partes más grandes de las grandes ciudades que están expuestas al aumento del nivel del mar. En estos precisos instantes, mientras estamos reunidos aquí en La Moneda, el calentamiento global y el cambio climático sigue cobrando víctimas. Sigue creciendo el nivel del mar. And so there is no unusual rise in the sea level. And to be sure you understand that, I'll repeat it. There is no unusual sight in the sea level. So if you go finally to the South Pole, there are 8 thermometers, according to NASA. That's all they have, including the South Pole. 8 thermometers. And so if you had 8 thermometers to measure the average temperature in Germany, where would you put those 8 thermometers? 8 thermometers for the continent is nothing. And the fact is, as I deal with the South Pole, there had never been as cold on the South Pole as it is right now. There's more ice than there ever have been. And so, but people don't talk about that. They talk about the North Pole, where they have a warmer climate at the present time. And the other thing which upset me is that what is the optimum temperature for the Earth? Is that the temperature we have right now? That would be a miracle.
Maybe it's 2 degrees warmer. Maybe it's 2 degrees colder. But nobody has told me what the optimal temperature is for the whole Earth. Se proyecta un aumento de 3 a 5 grados centígrados en este siglo, superando significativamente, según los científicos, el objetivo de limitar esta cifra a los 2 grados centígrados para evitar un clima más extremo, el aumento del nivel del mar y la pérdida de especies de plantas y animales. El cambio climático es el problema más importante que enfrentamos. Afecta a todos nuestros planes para el desarrollo sostenible y al mundo a salvo, seguro y próspero. A pesar de la tendencia de varios países que se han apartado del Acuerdo de París, Guterres insiste en que aunque el tiempo para actuar se está acabando, aún se puede limitar el incremento de la temperatura y sus devastadoras consecuencias. The other thing is that both the alarmists and the deniers, I guess I'm quoted as a denier, measures the average temperature for the whole Earth for a whole year to a fraction of a degree, and that result is significant. Of course it's not. How can you possibly measure the average temperature for the whole Earth and for the whole year and come up with a fraction of a degree? So I have this slide here. I think the average temperature of the Earth is equal to the emperor's new clothes. Was a boy who said, cried, "It's the emperor has no clothes on." And I would cry out and say, you can't measure the temperature for the whole Earth. Te podían decir, no, es que, claro, lo que está pasando es que por esa disipación de energía, por la vibración de los enlaces, lo que hace es calentar al entorno. Y te digo, de acuerdo, ¿tú sabes cuántas moléculas de CO2 hay en la atmósfera? Es que en el peor de los casos estaríamos en 400 ppm, partes por millón. Eso lo que quiere decir aproximadamente es que cada molécula de CO2 está rodeada de 2.500 o 3.000 de otra naturaleza. Vapor de agua, nitrógeno, oxígeno, fundamentalmente nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué el CO2 tiene esa capacidad mágica de calentar al resto cuando está tan sumamente aislado? De otra manera, si tú tienes esto lo suelo decir muchas veces, si tú tienes una pared de ladrillos, de 2.500 ladrillos, y solo uno de ellos es capaz de absorber calor, por la razón que sea, y tú lo calientas, ¿tú vas a calentar la pared así? No, evidentemente no, ¿de acuerdo? Para calentar 1 grado toda la pared, ¿vale? Que es un poco el ratio que dicen que estamos creciendo, 1 grado por año, una cosita así, lo cual es escandaloso. Ya te digo yo que las ecuaciones están mal, entre otras cosas porque se usan para sólidos y el CO2 no es un sólido, es un gas. Eso quizás sea demasiado técnico. Pero bueno, para calentar 1 grado esa pared de ladrillos tendrías que calentar ese ladrillo 2.500 y eso no sucede, ¿vale? Simplemente por termodinámica. ¿De acuerdo? Entonces el CO2 no es una molécula que tenga unas propiedades mágicas especiales de calentar. De hecho, se puede demostrar en el laboratorio que el CO2 tiene una difusividad térmica mayor incluso que la del aire y las atmósferas enriquecidas en CO2 difunden el calor más rápidamente. And they see the curve here, and if you look at the edge here, it goes up. The temperature here goes up. How can that be when I just showed you the other curve, the temperature has been constant? Well, the reason for that is that they include now the ocean. But for 100 years, the ocean has not been included. Why do you think they include the ocean? Because it's more accurate or because they can fiddle with the data? But that's what NASA does. So Obama said last year that 2014 was the hottest year ever, but it's not true. It's not the hottest year. So if you don't believe I'm cheating you, here's some satellite data, and this is the peak in '98, and you see basically the satellite data shows the same thing. The temperature has not increased. Y vimos cómo las verdaderas catedrales de hielo que durante siglos la naturaleza había construido, se derrumbaban ante nuestros propios ojos. Y el constatar de que Chile es un país maravilloso, pero también un país muy vulnerable, porque reúne 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad que identificó Naciones Unidas. De que Chile es un país maravilloso, pero también un país muy vulnerable, porque reúne 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad que identificó Naciones Unidas,
So this is a difficult slide to see here, but this is the rainfall in lots of places all over the world. But if we focus on this one here, this is the Dust Bowl in the Midwest in the 30s. You see we have the Dust Bowl there. And you look at here in Africa, there's a huge amount of rain. The climate has changed everywhere, all the time. And that was before we talked about global warming. And the people in the Dust Bowl, people know how to move to California. So the climate has changed everywhere, all the time. And that was before we talked about global warming. Calentamiento global y cambio climático se transforme en una verdadera tragedia. El cambio climático, el calentamiento global, está demostrado, es en gran parte responsabilidad de la acción del ser humano. Y eso es una buena noticia, porque si no fuera responsabilidad nuestra, no tendríamos nada que hacer. Precisamente porque lo hemos causado nosotros, somos nosotros los que podemos cambiar el curso de la historia. Se está olvidando cuál es el principal actor, dijéramos, del clima en la Tierra a nivel del calor que entra y que sale. La gente no sé por qué no mira al sol. Es decir, el sol es la fuente de energía que determina cuánta radiación llega, cuánta radiación no llega, en qué periodos. Bueno, y se sabe que el Sol tiene ciclos, ¿de acuerdo? Tiene miniciclos y tiene macrociclos, las famosas manchas solares, los ciclos de 11 años, etcétera. Y bueno, vale, pues ahí estamos. Sí, entonces para recapitular, el clima ha cambiado a lo largo de toda la historia y evidentemente no ha sido por acción humana. Entonces ahora vivimos en un periodo en el que el clima sigue cambiando, se supone, no se sabe si se va a tardar más o menos, pero aproximadamente estamos en la época final, creo que estamos en el Holoceno, si se llama, si no me equivoco, y estamos en el final de ese Holoceno que ya lleva durando unos 10.000 años. In the past 150 years, the temperature has risen just over half a degree Celsius. But most of that rise occurred before 1940. Since that time, the temperature has fallen for 4 decades and risen for 3. There is no evidence at all from Earth's long climate history that carbon dioxide has ever determined global temperatures. But if CO2 doesn't drive Earth's climate, what does? La creencia popular de que el dióxido de carbono está provocando el cambio climático se opone a una multitud de datos científicos disponibles. Datos de los globos sonda y los satélites, datos de los núcleos de hielo y de los registros históricos de la temperatura. Pero si el CO2 no determina el clima, ¿qué lo hace? ¿No es extraño pensar que somos los humanos, cuando echamos gasolina al coche, cuando encendemos las luces, los que cambiamos el clima? Pero hay que mirar al cielo, a esa inmensa bola, el Sol. Incluso siendo más de 6.000 millones, no somos nada comparados con él. El profesor Ian Clark es un destacado paleoclimatólogo ártico que estudia los registros de la temperatura terrestre de los últimos cientos de miles de años. Cuando estudiamos el clima a gran escala, necesitamos materiales geológicos que puedan registrar el clima. Si tomamos una muestra de hielo, por ejemplo, podemos usar isótopos para reconstruir la temperatura. Pero si liberamos la atmósfera que contiene esa muestra, podemos observar los niveles de CO2. El profesor Clark y otros han descubierto un vínculo entre el dióxido de carbono y la temperatura, pero esta relación es opuesta. Aquí tenemos un registro de las temperaturas en el hielo de Vostok, y la línea roja indica una subida de la temperatura entre un primer momento y un segundo momento en un intervalo clave, en el que salimos de una glaciación. Vemos que la temperatura asciende y después asciende el nivel de CO2. El CO2 va por detrás en ese ascenso, lleva un retraso de 800 años, así que la temperatura determina el CO2 de los 800 años posteriores. Ha habido varias investigaciones de envergadura sobre los núcleos de hielo y todas indican lo mismo. Las temperaturas suben y bajan y al cabo de unos cientos de años el dióxido de carbono las sigue. Así que es obvio que el dióxido de carbono no provoca el calentamiento. De hecho, podemos decir que es el calentamiento el que aumenta los niveles de dióxido de carbono.
Claramente, el CO2 no puede estar causando cambios de temperatura porque es un producto de la temperatura. Sigue los cambios de la temperatura. El registro de los núcleos de hielo llega hasta el corazón de este problema. Dicen que si el CO2 como gas invernadero aumenta en la atmósfera, la temperatura subirá, pero los registros del hielo indican exactamente lo contrario. Así que está demostrado que el supuesto fundamental, el supuesto más importante de toda la teoría del calentamiento global causado por el hombre, es falso. El cambio climático, el calentamiento global, está demostrado, es en gran parte responsabilidad de la acción del ser humano. Pero los registros del hielo indican exactamente lo contrario. Así que está demostrado que el supuesto fundamental, el supuesto más importante de toda la teoría del calentamiento global causado por el hombre, es falso. En una carta al Wall Street Journal, el profesor Frederick Seith, expresidente de la Academia Americana de Ciencias, reveló que los redactores del IPCC habían censurado los comentarios de los científicos. Dijo literalmente: "Este informe no es la versión aprobada por los científicos colaboradores". Al menos 15 secciones clave de la parte científica habían sido eliminadas, entre ellas algunas como: "Ninguno de los estudios citados demuestra claramente que podamos atribuir los cambios climáticos observados al aumento de gases invernadero". Hasta la fecha, ningún estudio ha atribuido todo o parte de los cambios climáticos observados a las acciones del ser humano. El profesor Seith concluyó diciendo: "Nunca he sido testigo de una corrupción tan preocupante como la del proceso de revisión de estos informes del IPCC". Sigue creciendo el nivel del mar, sigue aumentando la acidificación de los océanos y matando a muchas especies, sigue avanzando el derretimiento de nuestros glaciares. Y fíjense en esta noticia que aparece hoy: contrario a la catástrofe ambiental, 2 glaciares chilenos registran un aumento de masa. Ya le están poniendo catástrofe ambiental porque ya no hayan que ponerle. En medio de la hecatombe climática que atraviesa el planeta, 2 glaciares chilenos destacan por los aumentos que han registrado en el último tiempo, en vez de retroceder a manos del cambio climático. Se están contradiciendo ellos mismos. No está ocurriendo lo que la hecatombe dice que está ocurriendo, y aún así insisten en lavarle el cerebro a los lectores. Según detalló a El Mercurio el jefe de la unidad glaciológica del Centro de Estudios Científicos Gino Casasaf, el frente del glaciar Pío 11 ha avanzado en promedio 1,5 kilómetros entre el 2002 y el 2017, o sea 15 años. 1,5 kilómetros. No es menor este avance. El profesor Akasofu insiste en que las placas de hielo están todo el tiempo expandiéndose y contrayéndose de forma natural. Hoy día sale a veces la noticia de que un pedazo de hielo se ha desprendido del continente antártico. Esto ha debido de ocurrir siempre, pero ahora tenemos satélites que detectan esos pedazos y por eso se convierten en noticias. Estos datos de los satélites meteorológicos de la NASA muestran las enormes contracciones y expansiones naturales del hielo de los polos durante los años 90. Cada vez que emiten un programa sobre el calentamiento global, veo trozos de hielo desprendiéndose de los glaciares. Pero en realidad, el hielo siempre está en movimiento. En las noticias suelen aparecer imágenes del hielo ártico desmoronándose. Lo que no dicen es que ese acontecimiento es tan normal como la caída de las hojas en otoño. Me preguntan que si he visto los pedazos de hielo desprendiéndose del glaciar. Sí, claro. Es la primavera. Ocurre todos los años. La prensa viene aquí para ver las consecuencias del desastre climático, pero yo les digo que no lo hay. Alarming television programs raise the fearful prospect of vast tidal waves flooding Britain. Hoy día es normal echarle la culpa al clima de los cambios en los niveles del mar, pero ¿es esto científico? En todo el mundo los cambios en los niveles del mar se rigen fundamentalmente por 2 factores. Lo que llamamos factores locales o cómo está la Tierra en relación con el mar, que por cierto tiene más que ver con los cambios en la Tierra que con los cambios en el mar. Y los factores eustáticos, que son los cambios mundiales en el nivel del mar y que se deben a las expansiones termales de los océanos, no a que los polos se derritan.
continúa la extinción de especies de flora y fauna a una velocidad nunca antes conocida. And nobody mentioned nature how important the CO2 is for plant growth. If you have more CO2, the plant grows faster. People use greenhouses and put CO2 in greenhouses to get a higher yield. But now, since the CO2 has increased, we get more plant and more growth faster. It's a wonderful thing, but they don't talk about that in nature. Y sin duda es una de las peores amenazas, si no la peor amenaza que afecta hoy día a la humanidad. CO2 levels are getting too high. Are they right? Well, if we look at the big picture, we find something surprising. For most of the history of life on Earth, carbon dioxide has been present in the atmosphere at much higher levels than it is today. During the Cambrian explosion, when multicellular life first came on the scene, CO2 levels were as much as 10 times higher than they are today. From a big picture perspective, we're actually living in a low carbon dioxide era. The optimum level of CO2 for plant growth, for example, is 4 to 5 times what is currently found in our atmosphere. That's why greenhouse growers worldwide actually inject additional CO2 into their greenhouses. They want to promote plant growth. Likewise, higher CO2 levels in the global atmosphere will boost food and forest productivity. That will come in handy, since by mid-century, we will have to feed 8 to 10 billion people. In fact, we're already seeing the positive effects of increased carbon dioxide now. Satellite measurements have noted the greening of the Earth as crops and forests grow due to our higher levels of CO2. It turns out that carbon dioxide are not dirty words after all. We should celebrate CO2 as the giver of life that it is. I'm Patrick Moore, co-founder of Greenpeace for Prager University. And so this has happened all the time, happened everywhere, and it's nothing to do with global warming. So when I ask people then, why is the climate change? Why? The temperature has not changed, so why do they talk about it? Another thing which amazes me really is that when they talk about climate change, it's always to the worse. Estamos en problemas. Estamos en graves problemas con el cambio climático. El cambio climático se está acelerando más que nosotros y debemos ponernos al día más temprano que tarde, ya que para muchas personas, regiones, incluso países, esto ya es una cuestión de vida o muerte. See, the climate also changes to the better. And if climate changes, you have a 50% chance anyway, you got to be better someplace, for heaven's sake. It can't always be to the worse. El presidente americano dijo una frase que refleja una gran verdad. Somos la primera generación que está sintiendo los efectos del cambio climático y somos la última que puede hacer algo para evitar que se transforme en tragedia. No mitigations taken, significant disruption of Earth physical and the cloud system and so on. Everything is go to hell. But the facts are that in the last 100 years or so we have measured the temperature. It has gone up 0.8 degrees and everything in the world has gotten better. See? So how can they say it's going to get worse? When we have the evidence that if it's true that they can measure, at least they believe it, when the temperature gone up 0.8 degree, everything, we live longer, we have better work, better health, better everything. But if you go another 0.8 degrees, we're going to die, I guess. Si el tránsito hacia las energías, entre comillas, renovables es tan eficaz como se está diciendo, ¿de dónde va a salir toda esa energía? Y en el fondo, al final, ¿cuánto va a subir la factura de la luz de la gente? Que es lo que al final va a pasar. Y que no se piense la gente que por utilizar energías renovables no contaminantes se va a librar de pagar impuestos, que el otro día precisamente el FMI ha anunciado que hay que poner nuevos impuestos a la energía verde, a la energía renovable. Y cuando todo el mundo tenga coches eléctricos, entonces te dirán que no, es que contamina las baterías por el litio, tal y cual. Exacto. El caso es que vas a pagar por todo, contamine o no contamine, te digan una cosa o te digan otra.
Estamos en problemas. Estamos en graves problemas con el cambio climático. El cambio climático se está acelerando más que nosotros y debemos ponernos al día más temprano que tarde, ya que para muchas personas, regiones, incluso países, esto ya es una cuestión de vida o muerte. I would say that the global warming basically is a non-problem. Just leave it alone, take care of itself. I could give you one example of that, and this is a little difficult, but I got it from a man named Elon Sampson. And he said, consider a large room, 20 by 20 by 10 feet. That's a large living room. And now I want to seal this room off from the rest of the world. And in the rest of the world, you have all these evil cars who have exhaust and spew out carbon dioxide in the atmosphere. So the question he raises then is after 1 year, when this room has been sealed off, how many matches do you have to light in this room to catch up with the cars? Any guesses on that? Probably nobody wants to guess that. But if you take this room and so many matches you have to light, if you light one single match, it brings the room up to 20 years of driving. 20 years. One match in a big room. It's the same number of carbon dioxide as all the cars in the world, which is 1 billion cars. Physicists are very good at this calculation. Creo que si empezamos un plan de actuación ahora, nuestros nietos quizá tengan la oportunidad de tener un planeta. Solo tenemos que empezar ahora y dejar de perder el tiempo. So finally then, I think that what we really have to do, we have to learn to live with change. It's climate changes, climate has always changed. We can't control that, so there's nothing we can do. And here is a picture of me and my wife when we got married 60 years ago. And here you can see how we have changed. And we have to live with that. And also you see what we changed, we have a color photo now. See, it wasn't color when we got married, so that's a change. And I will also say, so far we have left the world in a better shape than when we arrived, and this will continue, with one exception. We have to stop wasting huge, and I mean huge amount of money on global warming. We have to do that. But that may take us backwards. See, it's the people think that things are sustainable, but they're not sustainable. So, anyway, that was all I'm going to say. So, thank you very much. Es una conferencia importantísima. Tiene lugar en un escenario donde se hace palpable la urgencia con la que tenemos que afrontar los temas del cambio climático. Sus consecuencias están afectando a comunidades de todo el mundo, cobrándose víctimas humanas, causando destrucción en muchos lugares. From 1880 to 2015, the temperature has increased from 288 to 288.8 degrees Kelvin, 0.3%. I think the temperature has been amazingly stable. De nosotros depende que las futuras generaciones puedan seguir viviendo como nosotros lo hacemos. Ser de la COP25, un hito en la acción climática del planeta. Es una tremenda responsabilidad también para el país. Tenemos desafíos que son urgentes e ineludibles a nivel global. Poder incorporar a la ciencia en la toma de decisiones. Va a ser una de las últimas oportunidades que va a tener la humanidad para enmendar el rumbo. Urgencia y ambición, esos fueron los compromisos que asumimos desde el Comité Asesor. Los desafíos de cambio climático son desafíos de Estado que requieren continuidad. Que haya una representación bien amplia de cómo tomamos conciencia y eso lo hacemos vida. Y demostrar de que Chile está a la vanguardia de la protección del medio ambiente. Presentar compromisos ambiciosos. Nos posicionan en el mundo como líderes en el tema medioambiental. Nuestros ciudadanos empiezan a tener conocimiento de la relevancia que tiene este tema en sus propias vidas. Incentivar y motivar a los países a adquirir compromisos más ambiciosos y al mismo tiempo más exigentes es parte de lo que tenemos que lograr en esta COP25 en Santiago. We'll also say, so far we have left the world in a better shape than when we arrived, and this will continue, with one exception. We have to stop wasting huge, and I mean huge amount of money on global warming. We have to do that.
But that may take us backwards. See, it's the people think that things are sustainable, but they're not sustainable. So, anyway, that was all I'm going to say. So, thank you very much. El cambio climático se está acelerando más que nosotros y debemos ponernos al día más temprano que tarde, ya que para muchas personas, regiones, incluso países, esto ya es una cuestión de vida o muerte.